En la actual lucha por eh, salvar el planeta, por revertir los efectos del calentamiento global y contra la contaminación ambiental, hay una serie de discusiones complejas. El movimiento liderado por Greta Thunberg, eh, señorita niña menor de 16 años de origen sueco, que se dirigió a las Naciones Unidas con ausencia de los líderes de algunas de las potencias más contaminantes del mundo, como son China, Rusia, Japón, y la presencia del presidente de Estados Unidos de América, que es un negacionista del calentamiento global y de las implicaciones que tiene la contaminación ambiental, y de ese salvaje que es el presidente Bolsonaro. Digo salvaje en el sentido de primitivo, arbitrario, anticientífico, conservador extremo y eh, representante de las ideas más obtusas, ignorante hasta la médula. Digo, el discurso de esta señorita, de esta niña, representante de los jóvenes, de los niños aún, de los adolescentes, que exigen de las anteriores generaciones parar de inmediato la contaminación y el enrarecimiento del medio ambiente. Si bien es importante, y pienso que hay que aplaudirlo, hay que respaldar esos llamados, esas exigencias para revertir los procesos de contaminación del mundo, especialmente de los mares, de los ríos, la destrucción de los nacederos de agua, de los páramos, de las ciénagas, de todos los elementos que crean, producen, fabrican el agua en el planeta, así como parar también la deforestación, el arrasamiento, la tala masiva, acelerada de los bosques, de las selvas, en particular del Amazonas, entre otros elementos, es válido, pienso yo. La alternativa que plantea ese movimiento es lo que no me convence totalmente. Es decir, llamar a que, como se ha iniciado el proceso de extinción masivo de la vida en el planeta debido a la acción del ser humano, parar de inmediato el uso de hidrocarburos y de materiales naturales que estén contaminando, como el petróleo, el carbón, el gas, el diésel, demás derivados también del petróleo, etcétera, es poco práctico, es poco realista. Eh, Pensemos que el mundo entero trabaja, funciona a base de la industria en muy buena medida. Y la industria está basada en el consumo de los hidrocarburos. De tal manera que reconfigurar toda la estructura industrial del planeta, por ejemplo de China, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de Rusia, de Brasil, para solamente mencionar a aquellos países con grandes instalaciones industriales y productivas, no olvidemos la India, basadas en los hidrocarburos, pues es un imposible, es una quimera, es una utopía de esas que no se logran realizar en el inmediato, ni siquiera en el inmediato plazo. Por tanto, habría que analizar realmente alternativas viables. Por otro lado, el suponer que el ser humano, el hombre, la sociedad humana, la civilización humana, que actualmente es una civilización tecnológica, sea la única culpable, responsable de lo que se denomina el calentamiento global, pues tiene contrateorías. Por ejemplo, hay quienes plantean que la erupción de uno o dos volcanes equivale a la contaminación a cargo del ser humano de todo un año. Y
En promedio se puede encontrar que al año hay más de 100 volcanes que erupcionan, tal vez muchos más. Quiere decir que entonces en términos relativos el hombre realmente, a pesar de toda la contaminación que de hecho produce, no sería el causante inmediato, fundamental o principal de la contaminación en el mundo. No estoy banalizando ni estoy quitando la importancia a ese fenómeno. Ciertamente el hombre contamina. Pero el calentamiento global también se puede entender como algo cíclico natural, de tal modo que ha habido etapas históricas, o más bien etapas de la Tierra, geológicas, en que ha habido calentamiento y otras en que ha habido glaciaciones. Es decir, se ha helado, ha bajado la temperatura fundamentalmente. La última era del hielo fue, por ejemplo, hace 12.000 años. Y otras épocas, otros periodos en que se ha calentado. Es decir, no se trata aquí de presentar ideas tipo indigenista, ideas de comunidades primitivas, quienes reivindican que su posición, su forma o modo de vida sería lo único adecuado, que habría que acabar con la industrialización, con el desarrollo del progreso científico y técnico, con todos los avances tecnológicos y sus aplicaciones en la vida diaria, como son por ejemplo los automóviles. Veamos que en efecto los países más ricos del mundo, hablemos de Francia, Alemania, Suecia, que producen automóviles, Corea, Japón, han decidido a partir del año 2022, 2024, 2026, es decir, a la vuelta de la esquina, en un poquito más de un lustro o menos, no volver a producir automóviles a base de hidrocarburos. Sin embargo, pues hay que pensar que esos son países que tienen unas poblaciones en términos relativos muy bajas, muy pequeñas. Pero pensar lo mismo, por ejemplo, en los países emergentes, los países subdesarrollados, América Latina, África y buena parte de Asia, con excepción de algunas regiones como Corea del Sur o eventualmente Singapur o Malasia o el este de China y Japón, obviamente, pues tampoco es realista. Por tanto, hay que analizar el problema, hay que ciertamente poner en el orden del día de la comunidad internacional este tema, este problema, que es un problema global acuciante que en unos 10, 20, 30 años estará determinando la vida o la muerte de la civilización humana, además de la cantidad de cientos o miles de especies que van a desaparecer año a año, tanto animales como vegetales, y entender que la deforestación y la tala indiscriminada, masiva y acelerada de los bosques y de las selvas, así como la contaminación acelerada y masiva de los ríos y sobre todo de los mares del planeta, pues llegarán pronto a una efectiva extinción de la vida humana como la conocemos. Pero habrá que plantear soluciones a partir sobre todo de los gobiernos, de los estados, de los países más ricos, que son los más contaminadores, y tomarlo en serio. Es decir, que los gobiernos decidan penalizar efectiva y fuertemente a quienes destruyan el medio ambiente, a quienes destruyan los bosques, la selva, los ríos, los mares, las ciénagas, los nacederos de agua, la naturaleza en general, incentivar, apoyar, financiar investigaciones y el desarrollo técnico de los avances, descubrimientos e invenciones científicas para reemplazar esa fuente de energía contaminante que son los hidrocarburos, de tal manera que acudamos a otras fuentes limpias,
de energía, porque sin la energía, pues obviamente el planeta, la vida como la conocemos, la civilización eh, tecnológica, no puede subsistir. Pero no se trata entonces de volver a la prehistoria, no hay que ser extremistas, alarmistas y apocalípticos en ese sentido, sino continuar con nuestra forma de vida, pero haciendo los ajustes necesarios para ser amigables con el medio ambiente. De eso se trataría, pienso yo. Y obviamente que poner en cintura a las grandes industrias del mundo, que son las grandes industrias las responsables de la contaminación de mínimamente el 70%, de al menos el 70% del total. Porque el dejar de conducir mi automóvil para ir a trabajar puede que aporte en alguna medida, pero muy, muy pequeña, muy ínfima. Eso no es causante del deterioro del medio ambiente que estamos sufriendo. La naturaleza en sí misma puede absorber esos efectos del consumo diario de los individuos, de las personas, de los 7.500 millones de Homo sapiens que habitamos este planeta. El problema no está en las personas, no está en dejar de utilizar automóviles, aunque lo ideal sería hacerlo. Y si algunos países lo están haciendo, pues afortunados ellos, toda vez que las condiciones medioambientales para esos países pues van a mejorar sustancialmente. Pero realmente el problema no está ahí, el problema está es en la gran industria, que son los grandes contaminadores, y de los grandes países industriales, repito, tipo China, India, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Japón, entre otras superpotencias económicas. Bien, estas son algunas ideas que pueden servir para esta discusión tan actual y tan importante en la que todos tenemos algo que aportar. Muchas gracias.